Venus orbita un poco más cerca del Sol que nosotros, recibiendo un 30% más de energía solar. Esa pequeña diferencia fue suficiente para desatar un efecto invernadero desbocado, un ciclo de retroalimentación que evaporó sus océanos y atrapó el calor en una atmósfera saturada de dióxido de carbono. Aquí entra la gran diferencia. Mientras la Tierra recicla ese carbono gracias a la tectónica de placas, Venus carece de esa maquinaria geológica. Sin un ciclo activo que regule el CODOS, este se acumuló sin control, convirtiendo la atmósfera en una trampa mortal para el calor. La superficie de Venus ahora alcanza temperaturas de casi 465 grados centígrados, un horno perpetuo donde nada puede sobrevivir. Además, la presión atmosférica aplastaría instantáneamente a cualquier ser humano, siendo 92 veces más fuerte que en la Tierra. Imagina estar a 1 kilómetro de profundidad bajo el océano, y que esa sea la presión que sientes, pero sin el agua, solo con aire tóxico y caliente. Un coche, por ejemplo, colapsaría como una lata de refresco y hasta el más robusto edificio se derrumbaría en segundos. Pero esto no termina aquí. Las nubes de Venus no son como las nuestras. Son un velo corrosivo de ácido sulfúrico que intenta disolver cualquier cosa que se atreva a atravesarlas. Incluso las sondas espaciales apenas sobreviven minutos en este infierno químico. En la próxima parte, exploraremos cómo la tecnología ha intentado desafiar estas condiciones extremas y qué lecciones terribles nos da Venus sobre el futuro de nuestro propio planeta. El desafío tecnológico. Misiones condenadas a minutos. La atmósfera de Venus no es solo un problema, es un monstruo que devora tecnología. Mientras en Marte las sondas pueden sobrevivir años, en Venus hablamos de minutos o a lo sumo unas pocas horas antes de que el calor y la presión las conviertan en cenizas electrónicas. Bienvenidos de nuevo a Cosmos Curioso, donde la ciencia ficción se queda corta frente a la brutal realidad venusiana. Imagina construir una nave espacial que funcione en un horno de casi 500 grados Celsius, bajo una presión aplastante equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el mar y rodeada de ácido sulfúrico. No es cualquier cosa, es la definición misma de una pesadilla tecnológica. Por eso, las sondas soviéticas Venera, que lograron posar en Venus en los años 70 y 80, fueron obras maestras de la ingeniería extrema. Se construyeron como submarinos espaciales, con esferas de titanio reforzado para resistir implosiones instantáneas. Y no solo la estructura física es un desafío. Los componentes electrónicos comunes simplemente se derriten o fallan al poco tiempo, así que los ingenieros deben recurrir a materiales exóticos como carburo de silicio y aleaciones especiales que no se fundan ni se corroan en cuestión de minutos. Por si fuera poco, las sondas deben estar cubiertas con recubrimientos anticorrosivos para protegerse del ácido que llueve, aunque ese ácido nunca toca el suelo porque se evapora antes. Es como si el planeta te escupiera ácido, pero con elegancia. No olvidemos los paracaídas que frenan la caída de estas sondas. Tienen que ser 5 veces más resistentes que el acero, y aún así, enfrentan una ducha de ácido sulfúrico caliente en su descenso. ¿Te parece poco? Pues la tecnología que usa Venus para destruir nuestros juguetes espaciales es la misma que mantiene una presión brutal y un calor insoportable, una combinación letal. ¿Sabías que algunas sondas lograron transmitir datos apenas por unos minutos? Exacto. Minutos gloriosos que nos abren una ventana fugaz a ese infierno. La sonda soviética Venera 13, por ejemplo, sobrevivió poco más de 2 horas en la superficie y envió las primeras imágenes en color que confirmaron el aspecto desolado y rocoso del planeta. Pero aunque estas máquinas fueran máquinas de guerra tecnológica, muchas simplemente dejaron de funcionar, víctimas de la furia venusiana. Es como mandar a un guerrero con armadura a una sauna industrial de 100 grados. No importa qué tan resistente sea, el calor gana siempre. En el próximo bloque, veremos cómo esta furia atmosférica esconde secretos sobre el pasado de Venus. ¿Y qué nos dice sobre el futuro del cambio climático en la Tierra? Los secretos enterrados bajo el infierno de Venus. Venus, ese gemelo maldito de la Tierra, no siempre fue un horno abrasador ni un océano de ácido. En Cosmos Curioso, hoy te revelamos los secretos que esconde bajo esa atmósfera infernal. ¿Sabías que Venus pudo haber sido un lugar muy diferente? Un planeta con agua líquida, quizás incluso océanos, donde la vida pudo haber tenido una oportunidad. Pero claro, la naturaleza decidió hacer una broma pesada y transformar a este hermano en un verdadero infierno químico. Los científicos, con sus sondas y telescopios, han encontrado indicios de que en el pasado remoto, Venus tuvo un clima más amable.
Restos de minerales que solo se forman en presencia de agua líquida sugieren que, alguna vez, hubo un ciclo hidrológico similar al nuestro. Pero algo salió mal. Y no hablamos de un error de programación, sino de un colapso climático total. ¿El culpable? El efecto invernadero fuera de control. Un fenómeno que todos conocen, pero que aquí se convirtió en una pesadilla sin freno. Venus recibió un poco más de energía solar que la Tierra, apenas un 30% más, pero suficiente para iniciar un ciclo de retroalimentación. El agua empezó a evaporarse. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero potente, así que atrapó más calor, evaporó más agua y así, ad infinitum, hasta que los océanos se evaporaron por completo. Este ciclo se combinó con la ausencia de tectónica de placas, que en la Tierra funciona como un sistema de reciclaje para el dióxido de carbono, liberándolo y atrapándolo en equilibrio. En Venus, sin esa válvula de escape, el CO2 se acumuló y atrapó el calor sin piedad. Imagínate una manta térmica gigantesca que no puedes quitarte y que solo te asfixia lentamente. Esta acumulación de gases no solo subió la temperatura, sino que creó una presión aplastante y una atmósfera cargada de ácido sulfúrico. Un cóctel mortal que no solo derrite el plomo, sino que convierte a Venus en una prisión de calor y ácido que ninguna forma de vida, tal como la conocemos, podría soportar. ¿Podemos aprender algo de este desastre cósmico? Por supuesto. Venus nos muestra qué ocurre cuando los equilibrios climáticos se rompen. Es una advertencia brutal para la Tierra, un espejo de lo que podría pasar si seguimos jugando con nuestro propio termostato global. A continuación, abordaremos cómo las futuras misiones intentan desentrañar más misterios y qué tecnologías revolucionarias se están desarrollando para sobrevivir a este infierno. Los retos tecnológicos para sobrevivir en Venus. Venus no es el patio de recreo que muchos astronautas sueñan visitar, y eso lo sabemos muy bien gracias a las misiones fallidas que intentaron posar sondas en su superficie infernal. ¿Creías que mandar una máquina a Marte era difícil? Pues prueba con Venus. Temperaturas que derriten plomo, presiones que aplastan coches como latas de refresco y lluvia de ácido sulfúrico. Ni tu celular aguantaría un día ahí, ni hablar de humanos. Para que una sonda sobreviva en Venus, necesita una armadura a prueba de bombas, o mejor dicho, a prueba de infierno. Los ingenieros tienen que diseñar vehículos con esferas de titanio reforzado, perfectas para soportar la compresión brutal. Todo debe estar sellado herméticamente, porque un mínimo fallo significaría implosión instantánea, el final de cualquier esperanza tecnológica. ¿Y la electrónica? Olvídalo. Los circuitos tradicionales simplemente se rinden ante esos casi 500 grados Celsius. Por eso, se usan materiales especiales como el carburo de silicio que puede aguantar temperaturas extremas y resistir la corrosión de la atmósfera venenosa. Pero no solo se trata de armaduras y materiales resistentes. También deben pensar en cómo mantener la sonda fría. El calor es implacable, por eso inventan sistemas de gestión térmica con fluidos especiales y escudos que reflejan más del 90% de la radiación. Eso sí, ni con todo eso la sonda puede quedarse encendida por mucho tiempo. La supervivencia se mide en minutos o pocas horas, no en días. Si creías que esto era solo un problema para las sondas, imagina lo que pasaría con un astronauta humano. No hay trajes espaciales que aguanten esa combinación letal de calor, presión y lluvia ácida. Por eso, todas las misiones humanas a Venus son, bueno, un sueño futurista bastante lejano y complicado. Ahora bien, ¿qué pasa con los robots? Algunos ya empiezan a diseñar sistemas autónomos que puedan operar durante más tiempo, con inteligencia artificial que tome decisiones rápidas y se adapte a cambios inesperados. Pero incluso los robots más avanzados luchan contra la atmósfera venusiana. Esta brutal realidad convierte a Venus en un laboratorio extremo para la ciencia y la ingeniería, empujando a la humanidad a innovar o morir. Literalmente.